Ya hemos llegado al final de este libro y si están viendo estas imágenes quiere decir que también han decidido acompañarnos en esta experiencia tan nueva y tan gratificante para nosotros de hacer este tipo de libro, que consideramos que es la primera vez que se realiza en el mundo. Un libro papel que en realidad es multimedia, puesto que tiene enlace a imágenes, a entradas de la Wikipedia, a textos diversos, que tiene también toda una batería de colaboraciones en forma de píldoras hechas por un montón de especialistas, buenos amigos, a los cuales renuncio a enumerar por no cometer el imperdonable fallo de quizás olvidar alguno. Este libro es importante para mí por muchas razones, entre ellas porque yo soy de los que piensa que las nuevas tecnologías no son enemigos del libro tradicional, al contrario, aumentan, expanden sus posibilidades, y este libro es la demostración. En cuanto a la novela en sí, bueno, pues ya se la han leído y ahora pasa al fondo de memoria de todo lector. Ahí se desvanecen los personajes y las situaciones en espera quizás de que puedan ustedes darles otra oportunidad en un futuro remoto, si deciden releer el libro. Eso no quiere decir que se desvanezcan del todo. Nosotros estamos hechos de todas nuestras pequeñas experiencias, todo eso que saboreamos en la comida, las músicas que oímos, las películas que vemos, las experiencias que tenemos y también los libros que leemos, en cantidades infinitesimales, es cierto, pero no por eso menos importantes. Podemos usar el símil de estas rocas talladas por el viento. ¿Qué poder tienen sobre esas rocas un golpe de brisa o un soplo de cierzo? Nada, nada perceptible. Sin embargo, esos soplos, formando viento a lo largo de eras, son las que tallan las rocas más duras en esas formas tan curiosas. Así todas las pequeñas experiencias nos ayudan a ser lo que somos. Por eso espero que este libro haya sido positivo, que la novela les haya resultado gratas, que les haya resultado entretenida, divertida en el sentido más amplio de la palabra. Porque los libros son algo especial. No es que las otras artes no lo sean, pero cada una es única y los libros son únicos por muchas razones. Como muchas artes, los libros sobreviven a sus escritores, sobreviven a sus lectores y son muy pacientes. Incluso aunque los tengamos olvidados en los estantes durante décadas o ignoremos su existencia, ahí están, esperando. Y llegado el momento, sin impacientarse, aparecen y nos hacen disfrutar.